A continuación vamos a ver cómo es la ecuación de pérdidas en una torre de refrigeración seca. En primer lugar vamos a ver la ecuación de pérdidas para una torre de tiro mecánico forzado y después la veremos para una torre de tiro inducido. En primer lugar definimos un poco la geometría con la que vamos a trabajar y los diferentes puntos que vamos a considerar a lo largo de la torre. Tenemos el estado 1, el punto 1, que sería fuera de la torre a cota z igual a 0. El estado 2 sería una vez que hemos atravesado la estructura de la torre. Aquí tendremos unas pérdidas de carga. En el punto 3 tenemos normalmente aquí situada una malla que también generará una pequeña pérdida de carga en el aire. De 3 a 4 tenemos el salto de presiones que me va a dar el ventilador. De 4 a 5 tenemos la zona del plenum antes de llegar a la entrada del intercambiador de calor. Entre 5 y 6 es donde vamos a tener un salto de temperaturas importante en el intercambiador de calor. Aquí en este proceso 5 o 6 es donde vamos a tener un salto de temperaturas muy grande. El resto de variaciones de temperatura que vamos a ir teniendo desde 1 hasta 5, aunque vamos a ver que lo vamos a poder calcular, serán pequeñas. Aquí es donde vamos a tener el mayor salto térmico. Y entre 6 y 7 tenemos la pared antiviento, que se coloca para evitar la recirculación del aire caliente que sale por arriba y que vuelva a entrar al ventilador, ¿vale? HW sería la altura de la pared antiviento. Y el punto 8 que tenemos aquí fuera está situado a la misma altura que el punto 7, que sería la salida de la torre de refrigeración, pero fuera de la atmósfera. De tal manera que estos dos puntos, 7 y 8, están situados a la misma cota. Esta sería la geometría con la que vamos a trabajar y con las diferentes alturas, donde la altura del punto 3 y del punto 4 se pueden considerar su diferencia despreciable, al igual que entre 5 y 6, que podemos considerar la misma altura media para ambas cotas. Y la altura del punto 8 y del punto 7 es la misma, como ya hemos comentado anteriormente. Si vamos aplicando las diferentes ecuaciones de pérdidas que vamos a ir teniendo, una molécula de aire que pase de 1 a 2, de 3 a 4, 5, 6, 7 hasta que salga hacia el exterior, tendríamos las ecuaciones que vamos a ir viendo a continuación. Fijémonos primero en el proceso de 1 a 2. El proceso de 1 a 2 tendremos, si aplicamos la ecuación de Bernoulli, que la presión más energía cinética en 1 menos presión más energía cinética en 2 tiene que ser igual a la diferencia de cotas que tengamos entre 1 y 2 más un coeficiente de pérdidas. K sub Ts tiene en cuenta las pérdidas en la estructura de la torre. Si volvemos a la figura anterior, en de 1 a 2, al pasar por aquí, por la estructura de la torre, pues tenemos unas ciertas pérdidas de presión, ¿vale? Que es lo que tenemos en cuenta con ese coeficiente. También en todas las ecuaciones vamos a ver que en el término de energía cinética aparece siempre un parámetro alfa. Ese parámetro alfa vale aproximadamente 1,05, 1,1 y tiene en cuenta que el perfil de velocidades no es uniforme, con lo cual la energía cinética elevada a la velocidad al cuadrado es un poco mayor de la energía cinética normal, que sería un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, que sería la energía cinética que tendríamos si el perfil de velocidades es totalmente uniforme. Pero como no lo es, tenemos que introducir ese parámetro alfa. Aquí las pérdidas de presión que tenemos son muy pequeñas en todas las torres, con lo cual es necesario tener en cuenta todas las pérdidas de carga aunque sean pequeñas. Esta pérdida de carga será seguramente de unos pocos pascales y tener en cuenta este alfa, sea 1,05 o 1,1, también es muy pequeño, pero es que son pequeñas las variaciones de presión, con lo cual es necesario tener todas en cuenta. Si seguimos haciendo el mismo proceso que hemos hecho de 1 a 2, lo hacemos de 2 a 3, tendríamos la misma expresión donde aquí tengo un coeficiente de pérdidas de los elementos estructurales del ventilador que están situados aguas arriba del ventilador y pérdidas de carga en el sistema del ventilador, en el fan system. Después pasaríamos el proceso 3-4, es donde pasamos a través del ventilador. Al pasar en el ventilador, fijaros que esto no son pérdidas, va con signo negativo, porque este término lo que tiene en cuenta es el salto de presiones que me va a dar el ventilador para vencer todas las pérdidas de carga que tenemos en el sistema. Por eso, tal y como están escritas las ecuaciones, las pérdidas de carga aquí son todas positivas y esta es negativa, porque este salto de presiones en el ventilador va a ser con el que tengo que vencer todo el resto de pérdidas. Y este término tiene en cuenta la recuperación de energía cinética que tenemos en el pleno.
De 4 a 5 tendríamos el paso en el plenum, con lo cual tenemos coeficiente de pérdidas en el plenum, coeficiente de pérdidas de elementos auxiliares del ventilador situados aguas abajo. De 5 a 6 pasamos a través del intercambiador de calor, es donde vamos a tener mayor salto térmico, y aquí tengo el coeficiente de pérdida de carga a través del heat exchanger del ventilador. Y finalmente de 6 a 7 tengo simplemente la pared antiviento, donde aplicaríamos la ecuación de Bernoulli sin que haya unas pérdidas de carga apreciables. Las diferentes áreas que tenemos, el área efectiva es igual al área 3 y es igual al área 4, las densidades de 1 igual a 2, de 3 igual a 4, de 6 igual a 7, la que llamamos ρ sub 5, 6, que aparece aquí, sería la densidad evaluada a la temperatura media entre 5 y 6. Los coeficientes cinéticos, alfa 6 puede considerarse igual a alfa 7, y el salto de presiones en el ventilador, este salto de presiones que aparece aquí, para expresarlo como un coeficiente K, pues lo vamos a cambiar y lo vamos a llamar de esta manera, K sub Fs, K fan system, que tiene en cuenta el salto de presiones que me da el ventilador. Y el coeficiente de recuperación sería el coeficiente alfa efectivo menos el K del plenum que vimos anteriormente. Si sumamos todas las ecuaciones en cada tramo, pues iríamos viendo que se van anulando. Este término se anula con este con este con este, y así sucesivamente hasta llegar al final, de tal manera que me queda 1 menos 7. Aquí este término no sería el 1, sino que sería ρGH2 con ρGH2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5 y 6 con 6. Y me quedaría la suma de todos los coeficientes de pérdidas más el salto de presiones en el ventilador. De tal manera que la ecuación me quedaría de esta forma, donde la diferencia de presiones P1 menos P7 la puedo expresar como P1 menos P8, porque 8 es el punto fuera de la torre que está situado a la misma altura que el punto 7, con lo cual están a la misma presión, y puedo calcular la variación de presión que tengo fuera de la torre, P1 menos P8, con las ecuaciones que vimos anteriormente que nos daban la variación de presión con la altura atmosférica. Y ρGH7 menos ρGH1 lo puedo expresar como ρGH6, 7 menos 6, más 6 menos 1. Esta variación de presiones entre 7 y 6 la puedo calcular como la variación de presión que tenemos a la salida del intercambiador de calor, que es el punto 6, hasta la salida de la torre, que es el punto 7. Y me quedaría esa última ecuación ahí. Donde ahora la presión P sub 6 que tengo aquí, tengo que evaluarla de nuevo. Sería la presión a la salida del intercambiador de calor. Y esa presión en 6, si volvemos a las diferentes ecuaciones, si sumo todos los términos de ecuación menos todas las ecuaciones menos la última, me quedaría aquí la presión P sub 6, que podemos sustituir ahí. Si hacemos eso, me queda ahí expresada la presión C sub 6, que P sub 6, que para determinarla, pues utilizamos de nuevo todas las ecuaciones de pérdidas, salvo la última ecuación que vimos anteriormente, el proceso 6-7, y despejo la presión en 6, que introduciéndola en la ecuación de pérdidas, P sub 6 sería el término de color rojo. Fijaros que este P sub 1 se va a anular con este, y todos estos términos negativos que aparecen aquí se van a ir anulando con los diferentes términos que aparecen por aquí. Y este ρGH6 menos 1 se anula con este otro que aparece ahí. Y finalmente la ecuación de pérdidas que nos queda es la que tenemos aquí, donde finalmente nos queda una ecuación que me relaciona todos los coeficientes de pérdida K. Recordar que el K fan system es negativo porque este es el que me da el salto de presiones del ventilador, este que tenemos aquí. Y me queda todo en función de la presión P sub 1, presión atmosférica conocida, temperatura T sub 1, también conocida. Y también me queda simplemente en función de la temperatura T sub 6 que tenemos aquí y tenemos aquí. T sub 6 es la temperatura a la salida del intercambiador de calor, de acuerdo, que también tendremos que resolver. ¿Vale? Con lo cual expresamos al final toda la ecuación de pérdida en función de esas principales variables. Condiciones atmosféricas en el estado 1 de referencia fuera de la torre, que deben de ser conocidas,
y solo nos queda en función de los diferentes parámetros geométricos caudal y de la temperatura T sub 6, temperatura a la salida del intercambiador de calor. Que intercambiador de calor que tendremos que resolver también con el método epsilon NTU, con lo cual la temperatura T sub 6 también debemos de ser capaces de calcularla. En esta ecuación de pérdidas, todas las densidades ρ sub i se evalúan a la temperatura T sub i, donde la densidad ρ sub 3, que tenemos aquí, aquí y aquí, se evaluaría de esta forma: temperatura T sub 1 menos la variación de la temperatura con la altura por la altura h sub 3, y de esa temperatura pues obtendríamos la densidad ρ sub 3. Si no conocemos algunos de los parámetros, no conocemos totalmente la geometría porque no conozcamos h3, bueno, esa temperatura T3 va a ser muy parecida a la temperatura T sub 1. Si podemos evaluarla, la evaluamos; si no, la podemos aproximar con la temperatura T sub 1 y sería aproximadamente igual a la densidad ρ sub 1. Temperaturas aguas abajo del ventilador. Bueno, al paso del ventilador aportará un trabajo el ventilador, con lo cual aumentará ligeramente la temperatura T sub 4, que será parecida a T sub 3, que a su vez sabemos que es parecida a T sub 1. Si no conozco la potencia del ventilador, porque no tengo esos datos, puedo aproximar T4 igual a T sub 3 para determinar la densidad en 4. Y entre 4 y 5 tendríamos el plenum y tendremos una variación de la temperatura con la altura del plenum, que si no conocemos de nuevo esta altura, pues la puedo aproximar a T4, si no tengo más datos. Y la densidad de aguas abajo del ventilador sería del intercambiador de calor, sería ρ sub 6, temperatura T sub 6, que esta sí que la tengo que conocer, porque ahí sí que voy a tener un cambio de temperaturas muy grande entre 5 y 6, que es el paso a través del intercambiador de calor. Y la densidad finalmente ρ sub 5, 6, densidad media evaluada entre las temperaturas T5 y T6. Bien, esta ecuación de pérdidas va a ser necesaria para, si me dan una geometría de torre con una altura, determinar el flujo másico. Normalmente de aquí voy a determinar el flujo másico de aire que circula por mi torre. En los intercambiadores de calor que hemos estudiado hasta ahora, intercambiadores tubulares o intercambiadores de placas, los flujos másicos serán siempre un dato del problema. Se supone obviamente que antes había un sistema de bombeo con una bomba que me daba el caudal que nosotros necesitábamos. Pero aquí, en las torres forzadas, el flujo másico del fluido frío, que es siempre el aire, no es conocido. Lo tengo que determinar a partir de esta ecuación de pérdidas. Por eso tenemos esta nueva ecuación ahora en el sistema. No solo tengo que resolver con el método epsilon NTU el problema térmico del intercambiador, sino que tengo que determinar el flujo másico que va circulando a través de la torre y a través obviamente del intercambiador de calor a partir de la ecuación de pérdidas que debemos de ajustar. O bien otra alternativa es determinar la altura H6 o H7 de la torre en función del flujo másico que queramos que circule. Pero lo habitual es que me den la geometría fijada, conocer todas las alturas y de ahí despejemos el flujo másico de aire, que ahora va a ser una incógnita más en nuestro problema y por eso tenemos que introducir esta ecuación de pérdidas adicional. Para la torre de tiro mecánico inducido, el ventilador estaría situado aquí, aguas arriba, después aguas abajo del intercambiador de calor. 3,4 sería el paso del intercambiador de calor, 5,6 el ventilador. Y normalmente después del ventilador se coloca un pequeño difusor. Ahí las alturas son las que tenemos aquí definidas y razonando análogamente a como hemos hecho para la torre de tiro forzado, se obtendría esta otra ecuación de pérdidas, donde las densidades ρ sub i se evalúan a la temperatura T sub i. T sub 3 se puede aproximar a T1 si no conocemos la altura H3. Y después del intercambiador de calor, pues el punto 4 sería la temperatura después del intercambiador de calor. Aquí tendríamos el paso a través del plenum. Aquí el paso a través del ventilador, que aporta el trabajo eléctrico y puede tener un salto de temperaturas entre 5 y 6. Y entre 7 y 6 sería ya el difusor que tenemos a la salida. Si desconocemos esta altura H3, esta altura H7 o este trabajo, la temperatura T5, T6 y T7 la podemos aproximar a la temperatura T4, que es a la salida del intercambiador. Aquí el salto de temperatura es grande, lo tenemos en el intercambiador de calor, que es el proceso 3,4.
Y el salto de presiones en el ventilador lo ajustamos con este coeficiente K sub Fs que aparece en la ecuación de pérdidas ahí. K sub diff es el coeficiente de pérdidas en el difusor y K sub Ct el coeficiente de pérdidas que tenemos a la entrada. Finalmente, resolución de una torre de refrigeración seca de tiro mecánico, ¿vale? En un problema de un intercambiador refrigerado por aire, el flujo másico que circula está acoplado, como hemos visto, con el problema térmico, por lo que es necesario obtener los valores del flujo másico y de la temperatura de salida del aire del intercambiador. T6 si hablamos de tiro forzado, T4 si hablamos de tiro inducido, que satisfaga las siguientes ecuaciones: balance de energía en el intercambiador de calor, obviamente, flujo másico por diferencia de entalpías del agua que estamos enfriando debe ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpías en el aire. Debe cumplir las relaciones epsilon NTU de la geometría y con los coeficientes de intercambio de mi intercambiador, y también debemos de cumplir finalmente las ecuaciones de pérdidas. Entonces, a la hora de resolver una torre de refrigeración seca de tiro mecánico es necesario que cumplamos todas estas ecuaciones. Antes, con un intercambiador tubular o un intercambiador de placas, solo resolvíamos la primera y la segunda ecuación, porque esta ecuación de pérdidas no era necesario ajustarla, simplemente lo que hacíamos era calcular la pérdida de carga que teníamos en el sistema una vez que habíamos fijado o diseñado la geometría de mi intercambiador, pero no era una incógnita el flujo másico que estaba circulando. Ahora sí, ahora este flujo másico que tenemos aquí, flujo másico de aire, m punto no lo conocemos y se tiene que obtener de esta ecuación de pérdidas de carga, con lo cual tenemos que resolver todo este sistema de ecuaciones de manera acoplada, tal y como iremos viendo en el problema que resolveremos de este tema.